Buenas tardes, noche familia. Que la bendición de Dios pueda estar con cada uno de ustedes, sus familiares y también sus amistades. El miércoles nosotros tocamos qué es el rapto secreto y si la venida de Cristo va a ser en secreto. Nos dimos cuenta que no va a ser nada en secreto, ¿sí o no? El de anoche nosotros tocamos el tema que Satanás va a copiar o imitar la segunda venida de Cristo. Espero yo que eso no era nada nuevo para los hermanos. Y la de ahora vamos a tocar nosotros la resurrección especial. Pero ante todo vamos a tener una palabra de oración. Oremos, familia. Bendito y amoroso buen Padre que moras en las alturas de los cielos. Santo, santo, santo es tu nombre desde el principio hasta la eternidad. Gracias, Señor, por tu misericordia hacia nosotros, que no lo merecemos, y aún así tú nos das todo. Gracias por todos los que están aquí reunidos para escuchar tu santa palabra. Y Señor, que ellos pueden ver las verdades en tu santa palabra que ya estaban ahí desde hace muchos años. Que lo que vamos a hablar no es nada nuevo, sino solamente para recordar lo que tú habías dicho antes, para nosotros estar listos para lo que viene. En el nombre precioso de Cristo Jesús, le damos muchas gracias. Amén. La resurrección especial. Pero antes de entrar en qué es la resurrección especial, hay que saber qué es la resurrección y punto. Vamos primero, familia, vayan conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 28. Cuando lo tienen pueden decir amén. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es interesante que Dios mismo dice, tú no tienes que estar maravillado por esto. No os maravilléis. No te quedas como asombrado por esto, por la resurrección. No te maravilléis por esto, porque tú ya deberías saberlo de antemano. ¿Cuál fue la frasecita favorita mía de anoche? Ya os lo que. Ya os lo he dicho antes. Dios otra vez dice, no os maravilléis. ¿Por qué? Porque ya os lo he dicho antes. Todo el mundo va a resucitar. ¿Sí o no? Buenos y malos, ¿verdad? ¿Cuándo son que van a resucitar los buenos y cuándo son que van a resucitar los malos? ¿O van a resucitar los malos y los buenos al mismo tiempo? ¿Qué será? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, tenemos que salir de esto primero, yo dije. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, cuando lo tienen, pueden decir amén. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Primer punto. Nos está diciendo que van a haber muertos en Cristo y van a haber muertos no en Cristo. ¿Lo ven o no lo ven? Muertos en Cristo y van a haber muertos no en Cristo. Ahora, los muertos en Cristo van a resucitar primero.
significa también que los muertos no en Cristo van a resucitar inmediatamente después que resucitan los que murieron en Cristo. Van a resucitar inmediatamente después. En este versículo no nos dice nada de eso. Simplemente nos dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Vamos nosotros a Apocalipsis capítulo 20. Versículo 6, cuando lo tienen pueden decir amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esto no está diciendo que va a haber más de una resurrección, ¿sí o no? Bienaventurado y santo el que tiene que parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Primero los muertos en Cristo van a resucitar primero y van a ir a reinar con Cristo 1000 años. Eso está muy bueno. Pero los que no murieron en Cristo, ¿cuándo van a resucitar ellos? Versículo 5 del mismo capítulo dice: pero los otros muertos, ¿qué muertos? Los que no murieron en Cristo. ¿Ok? Los otros muertos o los que no murieron en Cristo, dice, no volvieron a vivir o resucitar hasta que se cumplieron ¿qué? 1000 años. Primero, Jesús viene, desciende del cielo. En su segunda venida, los muertos en Cristo resucitan primero durante ¿qué evento? Durante la segunda venida. It's no tricky question. Durante la segunda venida resucitan los muertos en Cristo. Pasan 1000 años y después de 1000 años resucitan los muertos no en Cristo. ¿Estamos claros hasta ahí? Por entonces hay un dilema. Porque ya acabamos de decir, ¿cuántas resurrecciones hay? 2. Resurrección, los muertos en Cristo, y resurrección, los no muertos en Cristo. Los muertos en Cristo durante la segunda venida, y los muertos no en Cristo después de los 1000 años. ¿Resucitan ellos dos al mismo tiempo? No, están completamente separados, ¿verdad? 1000 años de separación, gracias por añadir eso, 1000 años de separación. Pero entonces tenemos este problema. Vamos conmigo a Daniel capítulo 12. Ya tenemos las 2 resurrecciones. Durante la segunda venida y después otro después del 1000 años. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. No se olviden de esas frases. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hallen escritos en el libro. ¿Qué libro? Libro de la vida. Y muchos de los que duermen, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero aquí ya tenemos otra resurrección. Puede ser durante la primera y durante la segunda. Una de estas dos, puede ser esta. Por aquí está diciendo: muchos de los que duermen en el polvo, o descansan o están descansando, fallecieron, van a ser despertados. ¿Qué significa eso? ¿Van a qué? Van a despertar, van a resucitar. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí estamos hablando ya de 2 diferentes eventos, o un evento, o un solo evento aquí, en este versículo. Uno diría, no, estos son 2 eventos. Pero aquí no está diciendo que
todos los que son justos y todos los impíos. Aquí dicen muchos, pero no todos. Algunos. ¿Y qué pasó con los otros? Porque en la primera resurrección de Cristo dice, y todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está diciendo, todos los que murieron en Cristo, toditos, no algunos, no muchos, no tanto. Está diciendo, todos. Y después de los 1000 años, todos los que no murieron en Cristo van a resucitar. Pero en este versículo está diciendo solamente muchos. ¿Qué pasa ahí? Ya no es todo, ya es algunos, ya son muchos, pero no todo. Muchos, pero no todo. Muchos pueden ser el 51%. ¿No es así? Pero no son todos. ¿De qué está hablando entonces de aquí Daniel? Ya un poco de confusión ya, ¿no? Pero antes de eso, ¿se recuerda la frasecita que yo dije que no se olvidaran? Dice, en versículo 1, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Te recuerdas esa frasecita? ¿De qué tiempo está hablando aquí? Porque esto de que muchos se van a levantar va a ser durante este tiempo de angustia. ¿De qué tiempo? ¿Cuándo es que va a suceder este tiempo de angustia? Marcos 13, 14, cuando lo tienen pueden decir amén. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta tiempo ni la habrá. ¿Cuál era la pregunta que hicieron los discípulos cuando Jesús comenzó a contestarle aquí, en su sermón del monte? ¿Qué señal habrá de tu venida y qué? Y él está, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que nadie os engañe. Y después él dice, y ese tiempo, ¿qué tiempo ya? El fin del mundo, porque ¿qué respuesta está respondiendo Jesús? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Solo está respondiendo, ¿qué señal habrá de la venida mía? Es que habrá tribulación como nunca ha habido y nunca va a haber. Eso no es la misma frasecita que está en Daniel 12. Se levanta, Miguel se va a levantar ¿en qué tiempo? Cuando hay una tribulación en la tierra que nunca habrá ni va a haber otra vez. Se puede decir que están hablando del mismo tiempo. ¿Cuándo es que se van a levantar o despertar esta gente que muchos para confusión perpetua y otros para vida eterna? ¿Durante qué tiempo se van a despertar esa gente? Durante el tiempo de... El tiempo de angustia va a ser durante qué tiempo? Del tiempo del fin. Casi llegando a la segunda venida de ¿quién? De Cristo, porque Mateo 24, el contexto completo es la segunda venida de ¿quién? De Cristo. ¿Quién es Miguel? Primero dice Arcángel Miguel en el libro de Judas. Un arcángel es simplemente uno que es jefe de los ángeles. ¿Hay alguien que va a venir con voz de arcángel?
¿Quién va a venir con voz de arcángel? En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, lo acabamos de leer. Y con voz de mando, ¿y voz de qué? De arcángel. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? ¿Van a resucitar qué? Ahí está hablando de quién? De Jesús, el jefe de los ángeles. Miguel también es jefe de los ángeles. ¿Pero qué significa el nombre Miguel? ¿Quién como Dios? ¿Es el mismo quién? Dios, Jesús. Pero dice que Él se levanta. Miguel se levanta en aquel tiempo, en el tiempo de angustia, en el tiempo de fin. Miguel se levanta y se va. ¿Qué para de hacer Jesús en ese tiempo? Hebreos capítulo 8, versículo 1, cuando lo tienen pueden decir amén. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Jesús, ¿a dónde está? En el cielo, sentado a la diestra de ¿quién? ¿Haciendo qué? Él está en el cielo, Él se levanta entonces, Él deja el qué? Él deja el cielo. Pero en el cielo, ¿qué es lo que Él está haciendo que también lo deja de hacer? Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién está abogando por ustedes y por mí? Va a haber un día que no va a estar abogando por ustedes ni por mí. ¿En qué tiempo va Él parar de estar defendiéndolos a ustedes? Va a haber un día que Él va a parar de defenderlos. Y ese es un punto crucial porque muchos dicen, yo me voy a arrepentir de todo cuando yo veo todo sucediendo. Y déjeme decirle, en ese tiempo posiblemente ya Cristo ya se levantó y se fue y ya no está defendiéndote. ¿Qué vas a hacer? Muchos dicen, yo voy a vivir mi vida porque la gracia de Dios, Dios es perdonador, Dios es misericordioso, Él me va a perdonar todo lo que yo hago. Cuando llegue el momento, yo pido perdón y yo sé que me va a perdonar. Él te va a perdonar mientras Él está abogando por ti. Cuando termine de abogar por ti, que tú no sabes cuándo va a suceder eso, ¿quién te va a perdonar tus pecados si Él ya no está ahí? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿No se molesten conmigo? Claro que no, lo estoy leyendo. ¿Cuándo que también van a despertarse los muchos que están durmiendo? Unos para confusión perpetua y otros para vida eterna. Cuando Dios para de interceder por su pueblo, ¿ahí cuándo va a suceder esto? ¿Están conmigo hasta ahora? ¿Para qué viene Cristo? ¿Para qué va a regresar Cristo? Cristo viene para salvarme, dicen. Vayan conmigo a Mateo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La cosa cambiará también. No somos salvos por obra, pero nuestra fe, nuestras obras, muestra la fe que nosotros tenemos. Cristo va a venir también a pagar a cada uno conforme a nuestras obras. Mateo 24:37, ¿qué dice? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Sabemos la historia de Noé. Noé construyó un arca. Todo el mundo se burlaban de Noé y de su familia. El día que Noé entró en el arca y se cerró las puertas, ¿comenzó a llover? ¿Comenzó a llover ese mismo día? ¿Comenzó a llover el día siguiente? En unas par de horas. Demoró 7 días. Durante esos 7 días, Noé se sentía salvo. Durante esos 7 días, los antediluvianos se sentían perdidos. Tampoco no se sentían perdidos. ¿Por qué no se sentían perdidos? No había pasado. Nada había pasado. Así será también cuando llegue el Hijo del Hombre. La gente no se van a sentirse perdidos y los otros tampoco no se van a sentirse salvados. Todo el mundo va a estar en un caos. La gran tribulación de Noé. Nada está pasando, pero ¿qué está pasando? Pero yo hice esto, pero nada está pasando. No está lloviendo. Durante este periodo de tiempo. ¿Se recuerdan en Daniel 12? Durante este tiempo es que los muchos que están durmiendo en el polvo van a despertar. Y si van a ser también como los días de Noé, ¿en qué tiempo, supongamos, van a despertarse entonces? Algunos para confusión perpetua y otros para vida eterna. ¿Cuál era el tiempo de angustia de Noé? ¿Antes que se cerró o después que se cerró? Después que se cerró la puerta del arca, era el tiempo de angustia de Noé. Entonces, ¿cuándo que se van a despertar estos que están durmiendo en el Señor? Para confusión perpetua y otros para vida eterna. Durante el tiempo de angustia, ¿sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, ¿quiénes son los que se van a despertar? Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Muchos de nosotros siempre utilizamos esto para la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, cuando lo tienen pueden decir amén. Dice la palabra de Dios. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién está viniendo con las nubes? Jesús. No hay discusión en eso. Y todo ojo le verá. Perfecto. Y lo que le traspasaron. Aguante un segundo. Yo no soy profesor de matemática. Pero si me recuerdo bien, lo que traspasaron a Cristo eran como en los años, ¿en qué año fue? Se me fue. 31. Y nosotros como que estamos en el año 2016. Pero uno diría, no, pero ellos van a resucitar. Pero supuestamente los malos no van a resucitar 1000 años después que resucitaron los justos. No entiendo. ¿Cómo es que lo traspasaron lo van a ver juntamente? Si lo que lo traspasaron ya tienen más de 2000 años de estar muertos. Pero lo van a ver. Entonces hay una contradicción aquí en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice que esta gente que lo traspasaron van a verlo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Lo van a verlo ya estando aquí? ¿O lo van a verlo descender? En primera de Tesalonicenses dice, con voz de mando,
con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que mueren en Cristo resucitan primero y Dios desciende, o es que Dios desciende y después los resucitan. It's not a tricky question, está en el mismo versículo. Primero, otra vez la pregunta. Los muertos en Cristo, que es la primera resurrección, ellos resucitan primero y después desciende a Cristo, o Cristo desciende y después resucitan los muertos en Cristo. Descienden primero, desciende Cristo primero y después resucitan los muertos en Cristo. No es así. Pero aquí está diciendo que lo traspasaron, lo van a verlo a él venir en las nubes, que significa Cristo no ha llegado, que Cristo, ellos ya están resucitados mirando a Cristo descender. Eso no es 1 Tesalonicenses capítulo 4. Aquí no está diciendo que ellos lo van a verlo descender en las nubes del cielo. ¿Qué tipo de resurrección es esta? Tú estás hablando blasfemia, pastor. No, lo que yo estoy leyendo en la Biblia es lo que estoy haciendo yo. Mateo capítulo 26. Y vamos a leer desde el versículo 63. Cuando lo tienen pueden decir amén. Aquí está Jesús ante el concilio y está con el sumo sacerdote Caifás. ¿Sí o no? Versículo 63 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora mire cómo responde Jesús. Jesús responde pero con unas palabras específicas, unas palabras muy importantes. Versículo 64. Jesús le dijo, tú lo has, ¿qué cosa? Dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder del cielo y viniendo en las nubes del cielo. Espera, pero solamente los muertos en Cristo, ni ellos van a ver a Cristo descender del cielo. ¿Cómo es que el sumo sacerdote Caifás entonces va a ver a Jesús descender del cielo? Si la cosa no es primero Jesús desciende y después resucita, ¿cómo es que Caifás va a verlo a él descender del cielo en las nubes? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿O lo tengo confundido? Un poquito, ¿eh? No good, no good. Otro. Para que no diga que esto es un invento. Mateo capítulo 23. Versículo 37. Cuando lo tienen pueden decir amén, familia. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, no me van a ver, no me van a verme a mí, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué sucede aquí? Si la fórmula primero no es descender primero y después resucitar. Pero los que lo traspasaron no van a verlo descender. Jesús mismo dijo, Caifás, tú me vas a verme descender. Y ahora Jesús está hablando a la ciudad de Jerusalén, todos los que mataron a los profetas y todos los que son enviados. Todos ustedes la próxima vez que me van a ver es cuando ustedes mismos van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué sucede aquí? Familia, esto se conoce como la resurrección especial. Van a resucitar
antes que Cristo venga para verlo regresar con todo poder y gloria. Que se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 695. Dice, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados después de 1000 años. No, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y los obedientes. Ella sabía lo que significaba Apocalipsis 1:7 y los otros versículos. Él lo tenía bien claro. Los que se reían y se burlaban de Cristo durante la agonía de Cristo van a resucitar para verlo regresar. Qué triste. Hay gente que van a morir 3 veces. Porque Caifás está muerto, ¿sí o no? Va a resucitar para ver a Cristo para morir de nuevo. Y para que después de 1000 años resucite para morir de nuevo. Hay gente que van a morir 3 veces. Qué triste. Ahora, eso es lo que van a resucitar para confusión perpetua. ¿Y los otros? ¿Quiénes son? Apocalipsis 14:12. Cuando lo tienen pueden decir amén. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de ¿quién? Ahora, versículo 13. Ojo con esto. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados o dichosos de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Aguante ahí un momentico. ¿Desde cuándo un muerto es dichoso? ¿O es bienaventurado? ¿Desde cuándo un muerto es bienaventurado? Primero Dios decía en Mateo 5, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que os persigan. ¿Por qué? Porque van a tener tu recompensa, van a ver a Dios, van a ver el reino de los cielos, van a alcanzar misericordia. Pero un muerto nada sabe. Un muerto no puede adorar. ¿Qué bienaventuranza puede recibir el muerto? Bienaventurado el muerto porque no sabe nada. Pero aquí Dios dice, y no lo dice como cualquier cosa, dice, escribe. Necesito que sepan esto. Bienaventurados los muertos. Pero ojo con esta otra cosa. No son todos los muertos. Él dice los muertos de aquí en adelante. Los muertos en el Señor, pero de aquí en adelante. ¿Y qué pasó con los otros muertos de antemano? ¿No son dichosos? ¿Y los otros muertos en el Señor? ¿Qué pasó con ellos? ¿No son dichosos? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos. ¿De qué está hablando aquí? Bienaventurados los muertos en el Señor. Pero después ni son todos los muertos en el Señor, solamente los muertos en el Señor desde aquí en adelante. ¿Qué pasa ahí? ¿De qué está hablando? Son 2 preguntas. ¿Desde cuándo un muerto es dichoso? ¿De cuándo es dichoso ser un muerto? ¿Y por qué solamente estos muertos desde ahora en adelante y no los demás que murieron también en el Señor? That's not fair. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Vamos otra vez al libro de Daniel, capítulo 12. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen, este versículo 2, en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. De confusión perpetua ya lo sabemos quiénes son, ¿verdad? Versículo 11.
Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1200, ¿cuánto? 90. ¿Cuántos han escuchado de los 1290 días? No, estos no son los 1260, estos son los 1290. ¿Y esto de qué está hablando? Pero espera. Y después dice, versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Siempre estudiamos 1260, pero hay dos periodos más que habla Daniel 12, que es los 1290 y 1335. Tú no estás diciendo que hay más profecías. Espera. La última profecía son los 2300 tardes y mañanas, ¿sí o no? ¿Significa que estas dos tienen que estar dentro de ese mismo periodo hasta que se terminen los 2300 tardes y mañanas? Claro que sí. La cosa es, ¿dónde comienzan? Para mis adventistas que ya se lo saben, Daniel 7, ¿cuándo es que comienzan los 1260 días? ¿Cuándo es que comienzan los 1260 días? Mis adventistas que se lo saben. En el año 538, ¿verdad? Cuando se unió religioso y Estado, ¿verdad? En el año 538 y comenzó los 1260 días, que termina ¿en qué año? 1798. Eso se lo saben de memoria, ¿verdad? Y si no, ya se lo saben. Pero los 1290 días dice, ¿cuándo es que comienza? En el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. Hay que ir otra vez a la historia. ¿Qué sucede? Cuando Constantino se hizo emperador y dio libertad religiosa, el emperador tomó la decisión de mover la capital del mundo al país de Turquía, Constantinopla, y lo movió a Constantinopla. Y él puso un obispo encargado de la ciudad de Roma. En ese tiempo tú puedes realmente decir que habían dos capitales en el mundo al mismo tiempo. Uno en Turquía y otro en Italia, en Roma y en Constantinopla. Constantino comenzó a perder su influencia, su poder, y el obispo de Roma comenzó Cuando invadieron las 10 tribus bárbaras, el obispo de Roma no tenía mucha influencia y mucho poder. Hasta que un día el rey de los francos se bautizó y se casó con una sacerdotisa. Y fue realmente la primera vez que uno de las tribus bárbaras hizo alianza con Roma. Y cuando hizo alianza con Roma, comenzó a perseguir a las otras tribus porque no creían en lo que el obispo de Roma decía. Entonces, porque no creían lo que el obispo de Roma decía, Roma lo tenían a todos ellos como herejes. Y Clodoveo I, rey de los francos, derrotó el primero de los 3 cuernos, que eran los visigodos. Los godos en el año 508 después de Cristo.
y se ofreció su servicio al obispo de Roma en ese año, y ahora el obispo de Roma ya tiene su mano derecha, que le va a hacerle todo el trabajo sucio, para así decirlo, que iba a conquistar tierras por él. Y entonces el obispo de Roma tuvo la libertad de implementar un sistema que quitaba la fe de los cristianos, un sistema falsa. Eso sucedió en el 508, cuando él ya comenzó a tener su poder. ¿Y qué dice en el versículo 11 de Daniel 12:11? Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. ¿Cuándo es que comienzan los 1290 días? Cuando se pone ya un sistema, cuando se implementa un sistema ¿qué? Un sistema religioso, pero que va en desacuerdo ¿a qué? A la ley de Dios. Si tú pones 508 y bajas y sumas 1290, ¿a qué año llegamos nosotros? 1798. ¿Cabe bien con los 1260? Pero aquí dice, en el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335. Tú solo tienes que añadir lo que falta. Solo vamos a hacerlo fácil. De 508, suma 1335, ¿a qué año tú llegas? ¿A 1800 qué? 43, 44. Y Dios dice, dichoso el que llegue a vivir en la fecha 1843, llegando al 44. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esa fecha? ¿Qué es tan importante de esa fecha? ¿Qué surge en 1844 después? Fíjese, que en Daniel dice, bienaventurados al que llegue hasta 1843, ¿verdad? Cuando tú sumas. Y en Apocalipsis dice, bienaventurados los que mueren desde esta fecha en adelante. Puede ser que estamos hablando de la misma fecha, hay que ver. En el contexto de Apocalipsis 14, ¿cuál es el mensaje principal? Apocalipsis 14, ¿cuál es el mensaje principal de Apocalipsis 14? ¿El mensaje de qué? De los tres ángeles. ¿Cuándo fue que se comenzó a predicar el mensaje de los tres ángeles? 1800 ¿qué? 44. ¿Concuerda o no concuerda las dos profecías aquí? Dios dice, bienaventurados al que llegue al 1843. Bienaventurados los que mueren desde a partir de esta fecha de 1844, cuando comienzan a predicarse el evangelio, el mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué son dichosos los que mueren en el Señor desde 1844 en adelante y nadie más de atrás de esa fecha? ¿Por qué? ¿Qué le dijo el Señor a Caifás? Tú me vas a verme regresar, ¿sí o no? ¿Qué le dijo a Jerusalén? Jerusalén, que mata a los profetas, la próxima vez que me van a ver es cuando ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sí o no? Después que dice el Señor en Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá, incluyendo que lo traspasaron, ¿sí o no? Pero todavía no sabemos quiénes son los que se van a despertar para vida eterna. Pero en Apocalipsis 14:13 dice, estos muertos son dichosos, porque murieron descansaron bajo el mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué son dichosos? ¿De qué habla el mensaje de los tres ángeles? ¿Cuál es el primer mensaje? Apocalipsis 14. Y sé que ustedes se lo saben, pero bueno,
Versículo 6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio, ¿a qué cosa? ¿El juicio está vinculado con la segunda venida o es separado? Vinculado. ¿Qué es lo que está predicando el pueblo de este tiempo? ¿O debería estar predicando? La segunda venida. Todo el mensaje de los tres ángeles va en torno a la segunda venida de Cristo, para que la gente estén preparadas y sepan lo que va a venir. Y dichosos los que mueren que están predicando este mensaje en este tiempo. ¿Por qué? Porque este es el otro grupito que va a resucitar antes que Cristo venga, para ver lo que ellos predicaron hecho realidad. Pero qué libro de miedo. Pero qué bestia más terrible ahí. ¿Te dio miedo esa parte? Tremendo miedo, ¿verdad? ¿Dio miedo esa parte, familia? Más bien debería darte mucho gozo y alegría. Dios recompensa a cada uno por su obra. Predicas la segunda venida y eres fiel con Dios. Déjeme decirle, aunque descanse en el Señor, tú vas a despertar antes que Cristo venga para verlo regresar con poder y gloria. ¿Qué cosa más bella que Dios está dispuesto y va a regalar a los que predican el mensaje de los tres ángeles? ¿Qué cosa más bella? Y tú sabes, familia, ¿quién va a estar de pie durante ese tiempo también, juntamente con nosotros? Apocalipsis 7, versículo 14. Se lo voy a leer. Apocalipsis 7, versículo 14. Dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son ese grupo que van a estar de pie también, saliendo de la gran tribulación? La gran multitud, que es el mismo grupo de los que, de los 144,000 sellados. Los dos van a estar de pie al mismo tiempo para ver al Señor regresar. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 63 y 64, dice: quizá viva hasta la venida del Señor, pero si no fuera así, confío en que se diga de mí. ¿Y qué versículo cita ella? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos, ¿qué cosa? ¿Por qué fue que ese versículo dio tanto aliento a ella? Pero aunque descanse yo, voy a resucitar para ver mi Señor regresar, y voy a estar con los 144,000 sellados. Qué esperanza más buena. Pero sabía que Satanás siempre copia todo. Hablamos ayer que él copió, que el que va a copiar, la segunda venida de Cristo. Él va a hacer algo él va a ir a su extremo. Es el engaño más exitoso y fascinante de Satanás, calculado para captar la simpatía de aquellos que han dejado a sus amados en la tumba. Están hablando de los muertos ya, ¿verdad? Ángeles malignos toman la forma de esos seres amados, relatan incidentes relacionados con sus vidas y realizan actos como los que ellos realizaban mientras vivían. Esta manera inducen a la gente a creer que sus amigos muertos son ángeles que flotan en torno a ellos y se comunican con ellos. Estos ángeles impíos que pretenden serios amigos muertos son considerados con cierta idolatría, y para muchos su palabra tiene mayor peso que la palabra de Dios. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos,
La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o a amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener los que siguen emociones. Cuidado, porque Satanás también va a venir para engañarte. Ayer estudiamos, va a copiar la segunda venida de Cristo, ¿se recuerdan? ¿Y cuándo los Satanás y sus demonios van a hacer esto? Después de la segunda venida de Cristo. ¿Después para qué? ¿Va a ser cuándo? Antes. ¿Y cuándo va a ser la resurrección especial? Antes. What a coincidence. ¡Qué coincidencia! No debemos llevarnos por las emociones, por los sentimientos. Eso es un peligro. Familia, pero qué bueno es predicar el mensaje de los tres ángeles. Cuando tú te entregues a Dios, no es por emoción, es porque tú realmente crees. Hay algo concreto. Y tú dices, Dios, soy tuyo. That's it. Y eso se ve en el amor. Hay amor e infatuación. Los dos son parecidos. Hasta que lleguen los buenos tiempos y tú vas a saber qué es qué. Pero qué bueno es predicar el mensaje de los tres ángeles. No hay nada que temer. Porque si alguno de nosotros descansamos en el Señor, te lo aseguro, si esa persona murió en el Señor, va a resucitar antes que Cristo venga para verlo regresar. Eso es algo que cada adventista debería de predicar a sus familiares y sus amistades. Es algo que deberíamos, pero no lo hacemos. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué esperanza más bella? Mañana vamos a hablar los efectos del falso profeta. Y vamos a ver dónde esto nos lleva a nosotros en estos días. Pero hasta ahora, bienaventurados los muertos en Cristo desde 1844 en adelante, que incluye a todos nosotros, ¿no? Si mi matemática está bien, incluye a todos nosotros. Entonces, todos nosotros aquí somos bienaventurados, porque vamos a ver a Cristo descender del cielo. Que Dios los bendiga, familia. Y no se olviden decirle eso a las gentes. Ustedes son dichosos porque están viviendo en estos tiempos. Y eso es bíblico. Que Dios los bendiga y lo veo mañana.